Buenos días. En primer lugar, agradecer al Instituto Roche por la invitación y, evidentemente, a nuestra moderadora, que seguro nos va a ayudar a poder enfocar nuestras contestaciones cuando se inicie el diálogo, y felicitar a Mónica, no recuerdo el apellido porque es un poco complicado, por darle la enhorabuena por su excelente español. Ya quisiera yo aproximarme en lo más mínimo al inglés suyo. Por mi parte, yo voy a hacer una reflexión que tiene, su enlace con todo lo dicho a lo largo de esta mañana, ¿no? Es un hecho que la sanidad del siglo XXI es una sanidad que está vinculada enormemente a lo que es la gestión de los datos. Los datos son fundamentales, los datos han permitido, así se ha dicho también esta mañana, pasar de una medicina más bien intuitiva y basada en los ensayos a una medicina más, empírica y más vinculada a lo que sucede en el mundo real. Es cierto que los sistemas sanitarios generan millones de datos, yo no diría a diario, sino casi por minuto. Y también tendría que decir que esto va a más. Hay informaciones de los expertos que señalan que se calcula que en el plazo de 4 años la utilización de datos se multiplicará por 50. Esto señala la gran complejidad y el gran desafío de tipo organizativo y de gestión que tiene este mundo del Big Data. En torno al Big Data hay una fascinación indudable por las posibilidades que encierra, por las oportunidades de mejora en los servicios y, por supuesto, en los avances en la investigación, en la gestión clínica, en aplicaciones tan concretas como pueden ser la fijación de precios y otros muchos. Pero hay que decir que detrás y delante y por todos los lados, cuando se habla del fenómeno Big Data, hay que verlo con interés y al mismo tiempo con cuidado, porque encontrar el punto de equilibrio entre esos valores que yo mencionaba antes, de utilidad concreta para el mundo sanitario, entre otros mundos a citar, también está el punto de equilibrio con la privacidad y con lo que es, evidentemente, los derechos de los pacientes en el caso del mundo sanitario. La calidad de los datos, se ha insistido a lo largo de la mañana, es una cuestión fundamental. Las fuentes de los datos no lo es menos. La frecuencia con que los datos se reúnen y se actualizan es crucial. La accesibilidad de los datos es esencial. La transparencia de los datos y de las fuentes de información es absolutamente, algo prioritario. Pero hay que decir que si bien esto es así y naturalmente no podemos estar sino a favor de por donde va el camino hacia el futuro, sin embargo tenemos que poner encima de la mesa determinados riesgos que están ahí. Esos riesgos a veces los damos por supuesto, pero apenas profundizamos en ellos. Y bastaría con traer a colación aquí 3 informaciones periodísticas para situar la importancia que tiene la seguridad y la protección de los datos de carácter personal y, en particular, de los datos sanitarios. Podría traer otras muchas, pero creo que, en atención a la hora que es, bastarían estas 3. La primera es una noticia que aparecía en el periódico El País a mediados del año pasado, al hilo de una entrevista que le hacían a la comisaria de Justicia y Consumo de la Unión Europea. El titular de esta entrevista era muy significativo. El 80% de los españoles no confía en los datos que aparecen en la red. Esto es un dato. Y, naturalmente, a esta conclusión
que este titular era fruto de la propia entrevista con la comisaria, explicaba la comisaria diciendo que no es de extrañar, dada las insuficiencias de las regulaciones vigentes y la multiplicación, la auténtica jungla legal que existe en materia de protección de datos. 28 legislaciones sobre protección de datos que corresponden a sistemas sanitarios distintos, con unos niveles de interconexión pues que varían. En definitiva, nos dan como resultado una fiabilidad bastante limitada en cuanto a los datos que van a ser objeto nada más y nada menos que de base para decisiones clínicas y para políticas sanitarias. Hasta el punto en que el plan de trabajo de la Comisión Europea, respaldado por el Parlamento Europeo en el año 2014 y con vigencia hasta el año 2020, señala como una de las cuestiones estratégicas precisamente la gestión de la llamada e-salud. Sin datos fiables, las decisiones de política sanitaria probablemente querrán acertar, pero muy posiblemente cometerán errores e incurrirán en lagunas de bulto. Una esperanza que nos daba la comisaria, afortunadamente convertida en realidad, es concretamente la aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Es un reglamento que ha entrado en vigor en mayo de este año y que su operatividad, hay como una especie de periodo transitorio, su operatividad plena es en mayo del año 2018. Es decir, que hay un año y medio para ponerse al día y ya veremos que hay un trabajo muy importante por hacer. Y esto no es una cuestión de las empresas o es una cuestión de los ciudadanos, es una cuestión de todos, empezando también por las entidades y los organismos públicos. La protección de datos guarda una relación muy clara y muy directa con la seguridad en la gestión de esos datos. Y aquí veremos cómo lo relacionamos con otro segundo titular periodístico, esto concretamente en un periódico de carácter sanitario, que señalaba que los datos sanitarios están en el ojo y en la diana de los hackers y del cibercrimen. Dirán ustedes que qué alarmismo hay en esto. Pues bien, les puedo decir que el bajo nivel de seguridad que tienen los equipamientos y los sistemas informáticos, no en España, sino en general, permiten que sucedan cosas verdaderamente peligrosas y preocupantes. Esos datos, los datos sanitarios, tienen un enorme valor económico, hasta el punto que en la información periodística a la que yo estoy haciendo referencia se decía que valen 10 veces más que los registros de tarjetas de crédito. Con eso está explicado, en el mercado negro. Y ese mercado negro hay aplicaciones muy negras y otras negrísimas, tan negrísimas como lo que a ustedes les podrá parecer casi de ciencia ficción, que es el robo, secuestro y pago de rescate por los datos sanitarios. Esto está sucediendo ya, concretamente los ejemplos en Estados Unidos, donde evidentemente, como esta mañana se exponía en la primera conferencia, el nivel de adelanto y de avance es enorme, pues no solamente pasa en Hollywood, donde puede haber razones, diríamos, explicables, sino en cualquier otro rincón, de tal manera que usted me paga tal cantidad o estos datos se harán públicos. A este tema, a estos aspectos hemos llegado. Hablando de personalidades, de artistas, de personas con determinada reputación, hay que pensar lo importante que es esto. Hay que decir que los analistas de seguridad informática muestran preocupación sobre el nivel de seguridad que existe no en otros sistemas, sino en el propio sistema sanitario español. A veces el funcionamiento de las wifis dentro de los entornos sanitarios contribuye
a la posibilidad de las brechas de seguridad informática. Una tercera noticia que también ilustra sobre lo importante que es la seguridad y la protección de los datos es una noticia aparecida en los medios el año pasado y reproducida a comienzos de este año a propósito de que hubo determinada administración, en este caso la Administración Autonómica Catalana, que pensó que los datos acumulados, los datos sanitarios acumulados, que tenían un valor económico realmente muy importante. ¿Y por qué no venderlos? Evidentemente, pues las alarmas saltaron y concretamente el propio Parlament de Cataluña consideró que esta práctica era inadmisible por completo. El tema llegó al Senado y el Senado se mostró con igual criterio. De tal manera que hay que preguntarse en este caso por qué esa preocupación tan grande en cuanto al manejo y la gestión de datos, pues por la falta de seguridad en la anonimización de los datos. Sin datos anonimizados es peligroso para los pacientes ver situaciones, circunstancias personales en cualquier lugar, en cualquier sitio. Pero sucede que las administraciones públicas tienen una capacidad bastante limitada para la anonimización de los datos. Evidentemente, esto obliga a externalizar la anonimización de los datos. Y entonces, a partir de ahí, ustedes pueden hacer las reflexiones que consideren oportunas sobre las garantías que son necesarias a estos efectos. Hay que señalar que afortunadamente se quiere poner orden en este tipo de cuestiones y concretamente el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales es una herramienta importante de cómo ayudar a gestionar bien e incluso una herramienta disuasoria para los abusos. A que este reglamento europeo 2016/679, este reglamento contempla cosas tan importantes como la información de que los datos van a ser recogidos. Es informar de que vamos a recoger información. Es un primer requisito. Segundo, se refuerza el consentimiento expreso para la incorporación de los datos a toda clase de registros, ficheros, etcétera, etcétera. En tercer lugar, se refuerza también de manera muy importante el tratamiento de determinados datos, entre ellos, y me parece muy importante destacarlo aquí, los genéticos y biométricos. Estos datos tienen una especial protección y, por tanto, habrá que estar muy atento a ver qué uso y cómo están gestionados y qué clase de datos estamos utilizando. También es muy importante señalar que tienen obligación de las empresas y entidades que gestionen datos de tener un registro de ficheros y llevarlo permanentemente actualizado. Y al mismo tiempo, en caso de que haya brechas de inseguridad, tienen obligación de comunicarla al público. Lo mismo que cuando hay pues inseguridad por un escape radioactivo, pues valga el símil, aunque eso resulte un poco catastrofista, pues tienen obligación las entidades de informar sobre la filtración, riesgo de filtración de datos. Están establecidos también en este reglamento otra serie de medidas, como que en las entidades, a partir de un determinado número de trabajadores y de personal, tener un Data Protection Officer, es decir, un delegado encargado de la protección de datos. Es decir, las empresas y las entidades, sean públicas o privadas, no les basta con decir que lo tienen, sino tiene que haber alguien que sea responsable de la gestión. Esto obliga a todos, a públicos y a privados. Y la pregunta es, ¿hay conciencia de ello? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bien, más cosas. También me parece muy importante destacar ese capítulo tan desagradable como es el de las sanciones.
Las sanciones por incumplimiento de estos datos, de estos aspectos y otros más, no es cosa de cansarles demasiado a estas horas, ascienden a pequeñas multas de 20 millones de euros o, en el caso de las empresas, a el 4% de la facturación anual del año anterior. Estamos hablando, por tanto, de cifras que son realmente muy relevantes. Ante este panorama hay que prepararse, hay que trabajar, tiene que haber formación, tiene que haber información. Los clínicos tienen que saber que la gestión de datos ya no va a ser lo que era y que tienen que tomar medidas de seguridad. Y las entidades responsables de custodia de estos datos tendrán que ponerse las pilas, como solemos decir de una manera castiza, ¿no? Esto no se puede improvisar, esto debería enmarcarse en el contexto de una estrategia de e-salud, de salud en la red, de salud digital. Sobre esto hay que decir que hay que tener visión no a cortísimo plazo. El año y medio que nos falta es muy importante, pero no termina el mundo, ni mucho menos el mundo de la gestión de datos a través de las potentes herramientas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sino para más tiempo. Por eso, por una parte, el Consejo Asesor de Sanidad y, por otra parte, más recientemente, 3 entidades especializadas, como es FENIN, como es AMETIC y como es SEIS, la Sociedad Española de Informática de la Salud, promovieron un conjunto de recomendaciones que yo, de una manera muy sintética, les voy a enumerar. La primera de ellas es la necesidad de una estrategia a medio plazo en materia de salud. Una estrategia que abarque al conjunto tanto del sector público y del sector privado. ¿Por qué? Porque a veces limitamos la referencia a análisis y datos a lo que sucede en el sector público, en el Sistema Nacional de Salud, pero es evidente que en nuestro país el 30% de la asistencia sanitaria se lleva a cabo en el sector privado. A día de hoy, los niveles de interconexión y de interoperabilidad entre el sector público y el sector privado son francamente muy mejorables. Supuesto que existieran. Y después, evidentemente, junto a esto hay que decir el desarrollo de nuevos instrumentos, de nuevos entornos en la generación de datos. Me estoy refiriendo a los que se suelen llamar los wearables, es decir, los dispositivos de monitorización personalizada. En un reciente informe que he tenido ocasión de leer recientemente, hablaba de 5 millones de usuarios habituales de estos wearables. No quiero decirles que estén todos en España, ni muchísimo menos, sino que la referencia se hacía de manera un tanto inespecífica. En todo caso, la gestión de estos datos debe estar dentro de una estrategia de estas características. Se plantea la necesidad de que esta estrategia tenga un liderazgo y que ese liderazgo debe corresponder al Ministerio de Sanidad y que ese liderazgo debe traducirse naturalmente en algo operativo a través de una verdadera gobernanza en materia de gestión de datos y de salud. Esa gobernanza, según la propuesta que yo les estoy haciendo referencia, consiste en que exista un centro nacional, una especie de agencia nacional de datos sanitarios que contribuya a la integración y la accesibilidad y la disponibilidad y al mismo tiempo la calidad de lo que está ahí reunido. Apoyado naturalmente en una comisión permanente vinculada al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que las fuentes de información de todo el sistema puedan responder a unos estándares y a unos compromisos que sean unitarios. Otra de las recomendaciones es garantizar la accesibilidad de los datos a los pacientes. Esto resulta fundamental. Los pacientes el sistema necesita la transparencia, pero los pacientes también. También que se establezca un plan de inversiones
a medio y largo plazo y que al mismo tiempo se apueste por la formación de los profesionales sanitarios. Yo creo que hay una tarea, que hay un trabajo, hay un marco legal que se avecina y que sustituirá a la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos, la LOPD de 1999, y que va a dar una cobertura mucho mayor y mayor seguridad a la protección de los datos personales. Supone un riesgo para los que no la sepan utilizar bien y supone una seguridad para los que lo utilicen bien y, por supuesto, para los pacientes y para los sistemas. Muchísimas gracias.